Me llama mucho la atención que una pareja como tú y tu esposo tan jóvenes hayan iniciado este nuevo reto. Cuéntame un poquito cómo empezó Raíces. Pues Raíces nació de El Rincón, que es una localización que tenemos en Holyoke. Los papás de mi esposo son los encargados y entonces de ahí fue que nació Raíces. Quisimos expandir el negocio y hacerlo familiar y así fue que comenzó. Ustedes me imagino que han de haber dejado mucho de sus metas o sueños, o este era uno de ellos, empezar un negocio como este. Pues fíjate, siempre lo teníamos en mente, siempre queríamos hacer algo para nosotros, como para trabajar juntos y así pues que nuestros hijos también crezcan en el ambiente. Jóvenes como tú, ¿qué tú les dirías? ¿Qué tu consejo tú les brindarías? Que pues, muchas veces se quedan con el temor de yo no puedo, yo estoy muy joven, no tengo dinero. En tu caso, ¿qué tú les dirías? Pues que todo en la vida es un reto y a veces tú te tienes que lanzar y si el outcome es bueno, pues así pues, pero tienes que lanzarte y sin miedo, porque todos tenemos retos en la vida. Y si no te lanzas, jamás y nunca sabrás cuál será la conclusión. Vamos al menú. Me encantaría saber, por ejemplo, cuáles los platos que ustedes preparan o que la gente les llama mucho la atención y vienen y siempre están pidiéndote esos platos, me imagino que muy típicos de allá de Puerto Rico. Pues siempre la gente viene buscando el churrasco, el trifongo con churrasco, que es mofongo, plátano verde, plátano maduro, y siempre están buscando el mofongo y el arroz con gandules y pernil. Oh, qué bien. ¿El mofongo de qué parte de la isla es más típico? Bueno, pues de Salinas. Nosotros somos de Salinas y en Salinas es una de las áreas donde más se desarrolla lo del mofongo. ¿Y cuál es como así el secretito? Dímelo así en bajita voz para que no todo el mundo se entere, el secreto del gusto que tú le pones a tu comida en tu restaurante. Pues un poquitito de ajo y de amor. El amor es lo que le ponemos a nuestra comida. Sí, bueno, en nuestra área hay muchos restaurantes que pues se asimilan a la comida de allá de Puerto Rico, pero siempre tiene algo muy único cada restaurante. Y pues en tu caso tú le pones mucho ajo y amor, Mucho que es ajo importante. y mucho amor, que es importante. Exacto. ¿Qué otro plato? Tenemos también la pechuga a la plancha, los tostones, tenemos camarones al ajillo, muchas cosas, mucha variedad. Yo no me puedo ir de los restaurantes sin comer tu comida. Aquí están los platos. ¡Qué bien! Buen provecho. Gracias. Gracias. Se ve bien llamativo. Ahora déjame probar a ver qué tal. Cuéntame de qué se trata esto. Esto es un mix de marisco en salsa criolla. La salsa es como dulce. Entonces ahí tienes el trifongo. ¿Por qué le llaman trifongo? Porque tiene tres cosas, que sería el plátano verde, el plátano maduro y la yuca. Se conjuntan los tres y le da ese nombre. ¿Y qué tenemos por acá? Aquí está la pechuga a la plancha con tostones. Y no puede faltar la mayo ketchup. Yo podría comer plátanos verdes, como le decimos, de mañana, tarde, noche. Me gusta muchísimo. ¿Qué les hace a ustedes ser diferentes de otros restaurantes? Pues además del sabor, porque uno tiene sus propios ingredientes, el ambiente que le el das. ambiente, la música. Cuando la gente entra, tú los escuchas cantando la música, entran contentos y nuestra idea es que también se vayan contentos. No que solo entren contentos, pero que salgan contentos. So, buena comida, buen ambiente, ¿por qué no venir a visitarte? Pues claro, ¿verdad? Viviana, gracias por tu atención y por pues brindarnos esta oportunidad de visitar a Raíces Restaurante.